Estamos ahí en Hebreos capítulo 8, empezando el versículo 6, y solamente para que agarremos el hilo de la idea, hermanos, ¿verdad? Aquí el Señor presenta, hermanos, el argumento de que el antiguo pacto ya se acabó, hermanos. El antiguo, usted sabe que su Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento, el antiguo pacto fue hecho con el pueblo de Dios, primeramente con Abraham, luego, hermanos, afirmado a Moisés. Pero usted sabe que un pacto es un acuerdo entre dos partes, hermanos. Entonces, cuando una de esas partes rompe su compromiso, el que ha cumplido tiene derecho de terminarlo, decir, se acabó el pacto, ya no más pacto. Y entonces, el Señor hizo un pacto nuevo. Entonces, si usted recuerda, hermano, la Biblia dice que la noche que el Señor Jesús fue entregado, Él pasó una copa. Cuando están cenando en la Pascua, dice que pasó la copa y dice: beban, esto es la sangre del nuevo pacto. Entonces también nos dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo murió, hermanos, dice que el velo del templo se rasgó, se rompió en dos pedazos. Todo eso tiene una razón de ser, hermanos, porque al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes entraba una vez al año, solamente él podía entrar. Pero al rasgarse esa cortina, que era muy gruesa, por cierto, el Señor está dando a entender que nosotros ahora a través de Cristo tenemos libre acceso al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que vamos a leer está citando la escritura, la promesa, hermano, que está dada esta escritura. Si usted la quiere leer después, está en el Antiguo Testamento, la está citando el autor de Hebreos, pero está en Jeremías capítulo 31, es lo mismo que está ahí. Entonces dice, empezando el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio de Cristo, el servicio de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, dice aquí, establecido sobre mejores promesas. Y usted va a ver ahora por qué, hermano. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Jeremías dice, ellos invalidaron mi pacto. Dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde dice ahí, hermano? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, hasta ahí vamos a leer, hermano. Y yo le quiero decir que verdaderamente este nuevo pacto es mejor que el antiguo. Si usted lee, hermano, si usted ha puesto atención, cuando lee en el Antiguo Testamento, lee algo así como, dice, vino el Espíritu de Jehová, por ejemplo, sobre Sansón, dice, vino el Espíritu de Jehová. Jehová lo toma y él hace cierta acción, ¿verdad? Por ejemplo, de Saúl, hermano, del rey Saúl, dice, hermano, que él, cuando fue consagrado para ser rey, él recibió el Espíritu de Dios y profetizaba, dice la palabra de Dios. ¿Le estoy hablando en chino o vamos bien hasta ahí? Porque lo que le estoy hablando son cosas del Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? Entonces dice que él profetizó, pero la cuestión es esto, hermano, dice que él se apartó del Señor y el Espíritu de Dios se fue de él. Es decir, que el Espíritu iba y venía sobre muchas personas, hermano, pero en el nuevo pacto hay una parte que tiene que ver con el Espíritu Santo hacia nosotros, hermano. Por ejemplo, hermanos, cuando dice la palabra de Dios, daré mi ley en su mente. Ninguno dirá a su prójimo, conoce al Señor, porque todos me van a conocer. Yo sé, hermanos, que nosotros necesitamos aprender, ¿verdad? Todos los que estamos aquí tenemos que aprender.
El mismo Señor Jesucristo dijo que hiciéramos discípulos y que le enseñáramos a la gente las cosas que Él nos había enseñado. Esas son las cosas que tenemos que aprender. Pero hermanos, en el momento que nosotros creímos en el Señor nos mostró diferentes cosas. Una de esas cosas, hermano, es que el Señor nos dio convicción de pecado, hermano. Hay gente, hermano, que se cree justa, pero cuando el Señor le da convicción de pecado, dice, no me daba cuenta que yo era pecador también. Y entonces, hermano, nuestra mentalidad, nuestro corazón cambia, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado de su Espíritu y su Espíritu alumbra nuestra vida y nos enseña todas las cosas tal y como son, no como nosotros queremos verlas. Entonces, en cuanto a esto, hermano, por ejemplo, Romanos 8:9 dice lo siguiente. Dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Es decir, que todos los creyentes verdaderos tienen el Espíritu de Dios. Dice, hermanos, Efesios 1 del 13 al 14 lo siguiente. En Él también vosotros, hablando de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Usted sabe que el Señor viene por su pueblo, hermano? Viene por los que tienen el Espíritu, hermano. Usted sabe cómo es de astuto el hombre, hermano. Las micas, las green card, las visas para entrar a Estados Unidos, todo lo han falsificado, hermano. Allá en el MacArthur Park, usted pasa y le ofrecen de todo, hermano. Y de pronto han podido burlar, ¿verdad? Bueno, no le estoy haciendo publicidad, hermano. Solo estoy diciendo que así se mueven las cosas. Es decir que, mire, como sea, en este país hoy sigue entrando gente aquí. Tienen cámaras, tienen aparatos infrarrojos, tienen vigilancia en toda la frontera y la gente sigue entrando aquí, hermano. Ahora, yo le digo, en el reino de Dios nadie burla la seguridad. Porque en el reino de Dios van a entrar solamente los hijos de Dios. Pero ¿cómo se conoce eso? Bueno, esto no se puede falsificar, porque el Hijo de Dios verdadero tiene el sello del Espíritu Santo en su vida, y cuando el Señor regrese, la Biblia dice que el Señor conoce a los suyos, y los suyos lo conocen a Él también. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted sabe que tiene el Espíritu Santo, y si no lo tiene, también sabe que no lo tiene. No se puede engañar. Vamos a hablar de algunas cosas sobre el Espíritu Santo, pero lo estoy dando un poco de contexto. La Biblia dice en Efesios 4:30, por ejemplo, dice, hermanos, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. No haga triste el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, hermano. Fíjense, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Entonces ellos dicen que es como la electricidad, ¿verdad? La electricidad, usted conecta algo y ahí está la electricidad, ¿verdad? Ahora yo le pregunto, ¿la electricidad se pone triste, hermano? ¿No se pondrá triste cuando no le hacemos caso, hermano? Cuando decimos, voy a poner paneles solares en mi casa y yo no te voy a usar más a ti. ¿Será que se pone triste el outlet que está ahí, hermanos? No. ¿Sabe por qué? Porque no es una persona. Pero la Biblia dice del Espíritu Santo, no contristen, no hagan triste el Espíritu Santo que mora en ustedes, para el cual fueron sellados para el día de la redención. Contristamos al Espíritu cuando pecamos, hermano. El Espíritu de Dios que mora en nosotros se pone triste. Y usted no me dejará mentir, pero los que somos hijos de Dios, cuando pecamos nos sentimos tristes, miserables, hermano. Hasta que nos reconciliamos con el Señor, nos sentimos otra vez restaurados, restablecidos, hermano. La promesa del Espíritu Santo fue dada en Jeremías, pero es también como extendida, repetida en el libro de Joel. Y yo quiero que usted mire el libro de Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Todo esto es contexto, hermano, porque yo quiero que usted mire esto. Lo que yo le quiero decir del Espíritu Santo, hermano. Yo le he dicho otras veces, hermano, que el diablo, él siempre quiere distorsionar la persona de Dios, hermano. A través de doctrinas, hermano, y a través de prácticas también. Entonces yo le dije ahorita lo que creen los testigos de Jehová, pero quiero decirle, hermano, que a veces dentro de la iglesia cristiana hay prácticas, hermano,
Y ellos dicen que es el Espíritu de Dios, cosas que no están en la Escritura, hermano. Por ejemplo, y yo no quiero ofenderlo, pero quiero decirle la verdad, hermano. Usted sabe que hay una cosa que le llaman el vómito santo. Y ellos dicen, hermano, que oran por la persona y una manifestación del Espíritu Santo es que la persona vomita. Eso no es del Espíritu, hermano. Tal vez estaba enfermo del estómago o alguna cosa, no sé. Pero eso no es la manifestación del Espíritu Santo. Hay otros, hermano, que empiezan a reírse y a reírse y a reírse al punto, hermano, que yo en una ocasión, hermano, estaba viendo un video de un pastor en Canadá en donde supuestamente empezó un gran avivamiento, hermano. Y este hombre empezaba, mire, pasó al púlpito actuando totalmente como un borracho, hermano. Totalmente como un borracho. Y actuaba como borracho y la gente está riéndose de las payasadas que él está haciendo. Y dice, bueno, después de como media hora, dice, voy a leer un poco la Biblia. Y está riéndose y como haciendo burla de la Biblia. Y él dice, hermano, que eso que está manifestando es una borrachera que viene como resultado de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Después empieza a reírse y dice, yo quiero pasar esta unción a todos los que están aquí. Y empieza a tocar a la gente y la gente a la que él toca se cae al piso y empieza a reírse incontrolablemente, hermanos. Entonces, eso, hermano, no está en las Escrituras. Lea bien las Escrituras, hermano. Yo quiero recordarle lo que dijo el Señor Jesucristo, que en los últimos tiempos vendrán muchos falsos cristos, es decir, falsos ungidos, y van a engañar a muchos con señales y prodigios mentirosos. Pero, ¿qué es lo que nos protege a nosotros, hermano? La palabra de Dios. Lo que está en la palabra de Dios es verdadero, y lo que no está en la palabra de Dios no es verdadero. Entonces lo que ellos dicen, hermano, dicen que nosotros tenemos revelación fresca y nueva del Espíritu Santo. Por eso ahora nosotros sabemos esto que no supieron aquellos. Eso tampoco es verdad, hermano. Entonces todas estas cosas, hermano, mire, mucha gente no quiere creer en el Señor el día de hoy. ¿Sabe que cuando se habla del Espíritu Santo a algunos les da miedo? Porque dice, no, es que yo fui a una iglesia y estaban haciendo todo tipo de desorden y decían que era de parte del Espíritu Santo. Entonces yo le quiero recordar esto, hermano. El Señor prometió su Espíritu en Hechos capítulo 1 y dijo, no se vayan de Jerusalén. Ya había resucitado el Señor. No se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. La promesa del Padre era el Espíritu Santo. Y dijo, ustedes van a recibir poder. Escuche bien eso, está en Hechos 1:8. Van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. La palabra original es mártires. Es decir, ustedes van a poder vivir para Dios o morir para Dios por el poder del Espíritu Santo. Cuando Él haya venido sobre ustedes, me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro era un cobarde antes de tener el Espíritu Santo, hermano. ¿No se acuerda usted? Cuando dijo el Señor, me van a dejar todos ustedes. No, Señor, yo no te voy a dejar. Y cuando llegan a Pedro dicen, yo no lo conozco. Lo niega 3 veces, ¿verdad? Pero cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, se para y empieza a predicar. Dice, sí, nosotros somos testigos y este es el Cristo y ustedes lo mataron a Él. Y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En el poder del Espíritu Santo, hermano, lleno del Espíritu Santo. Ahí sí podía decir las cosas, porque la vida, hermano, esta vida, si tú estás preocupado de decir, ¿y cómo voy a vivir la vida cristiana? En el poder del Espíritu. Tienes que vivirla en el poder del Espíritu. Y escucha la promesa que el Señor hizo, hermano. En Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne y profetizarán. Escuche esto, hermano. ¿Quiénes? ¿Quiénes profetizarán, hermano? Dice, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes
verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es decir, que en este nuevo pacto todo el pueblo de Dios, hermano, grandes y pequeños, reciben el Espíritu de Dios. Hermano, mire, en verdad, yo mencionaba hace un ratito de los niños, y de los niños yo he visto cosas preciosas, hermano. He oído sus oraciones, he visto cómo alaban al Señor, hermano, y yo me gozo ver esos niños, porque digo, es una alabanza limpia al Señor y entienden lo que están haciendo. He visto y he oído niños orando, hermano, con una oración espiritual, hermano. He oído niños, hermano, gente pequeña hablando de cosas espirituales con el entendimiento, hermano. Yo me acuerdo, hermano, de aquellos niños que pidieron, hermano, que su papá no le pegara a su mamá. Dice, nosotros queremos pedirle hoy al Señor que mi papá nunca más le vuelva a poner un dedo a mi mami. Y ellos me dijeron eso, hermano, y nos agarramos de la mano, y el Señor les contestó su petición ese día. Y ellos se alegraron y se gozaron, porque entendieron que el Dios de los cielos fue el que respondió la petición de ellos. No era casualidad. Son más sencillos ellos que nosotros, hermano. En esa ocasión, cuando Esteban creo que tenía, no me acuerdo si 3 o 4 años. Yo venía, hermano, bueno, tenía que llegar al templo, ¿verdad? Iba a dirigir la música, no, ya no dirigía la música en ese tiempo, habían otros músicos. Entonces, me dice el hermano de la música, hermano, no voy a llegar, me dice. Pero me llamó como a las 11 de la mañana, el culto era a la 1:30 en ese tiempo. Yo dije, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Decía yo, y andaba de aquí para allá como todo estresado. No sé si te has sentido estresado alguna vez, hermano. Aun cuando vienes al templo te sientes así como estresado. Ay, se me quemaron los frijoles, ya, estoy loco. Pues así andaba yo, hermano. Y yo tenía que venir a ministrar. Escuche bien eso, hermano. Y la Biblia dice que la ira no obra la justicia de Dios, la ira del hombre. Entonces yo decía, ¿cómo le voy? Ay, bueno, dije yo, pues aquí. Y entonces le digo a Esteban, vámonos, Esteban, le digo yo. Y ya íbamos saliendo, y entonces, se me olvidó la llave. Dije, ya iba de regreso, y me dice el Esteban, hey, me dice, what's wrong with you? Me dice, well, what happened to you? No me acuerdo muy bien qué me dijo. ¿Qué te pasó? Me dice, you have the Holy Ghost, me dice. ¿Tú tienes el Espíritu de Dios? Sí, le digo yo. Then you're okay, me dice. Entonces estás bien. Y entonces, pero yo como que algo bruto, ¿verdad? No entendía. Entonces me regreso otra vez y voy, sí, ¿qué voy a hacer? Me dice, ¿estás bien? Sí, le digo, ¿tienes el Espíritu de Dios? Me vuelve a decir, sí. Entonces estás bien. Entonces yo caí en cuenta, hermano. Ahora sí, ya finalmente. Dije, no, pues sí. Si tengo el Espíritu, a mí no me gusta improvisar, hermano. No me gusta improvisar nada. Nada. Pero sabe que en el Espíritu de Dios, Dios nos da en el momento lo que nosotros necesitamos. Esa es la vida del Espíritu Santo. O sea, la vida en el Espíritu de Dios es diferente, hermano, que la vida del mundo. La Biblia dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que son guiados por el Espíritu, dice. No los que son guiados por la carne. No toda la gente cristiana es guiada por el Espíritu de Dios, hermanos. Le voy a decir por qué. Porque a veces, hermano, como tenemos vidas tan ocupadas nosotros, a veces el Señor te dice, para y ponte a orar por esto. O ve a ver a tal persona. Y tú tienes que pararte y irte. Y no te estoy hablando en chino, hermano. No te estoy hablando nada marciano. Te estoy hablando que el Espíritu de Dios es real. Usted ve que no tenemos crucifijo aquí, ¿verdad? No ve ningún Cristo en ningún lado, hermano. No lo va a ver crucificado porque nosotros no creemos en un Cristo que está muerto. Nosotros creemos, y piense bien antes de decirme amén. Nosotros creemos en un Dios que está vivo. Los vivos hablan, los muertos no tienen poder para hacer nada. Si Cristo se murió, nosotros aquí, hermanos, digo, si se murió y no resucitó, aquí nosotros estamos perdiendo el tiempo. Estaríamos mejor en nuestra casa durmiendo, viendo el partido, lo que sea. Pero si Cristo resucitó,
Entonces Él venció a la muerte y Él es digno de la alabanza y de la adoración y vivir para Él. Dios habla, hermanos. Dios nos habla a nosotros. Y por eso, hermanos, nosotros no debiéramos de dar un paso a menos que el Señor nos hable. Principalmente el Señor nos habla por su palabra, hermanos. Principalmente nos habla por su palabra. Pero también el Señor algunas veces interrumpe nuestro día y nos dice, haz esto, ora por aquella persona. Hermano, yo no sé si a ti te ha pasado. Te voy a repetir esto porque algunas veces lo he dicho. Algunos de ustedes los ha estado levantando el Señor de madrugada. Y dice, no, me voy a tomar el tecito que tomaba mi tía. No puedo dormir. Es que algo está pasando. Yo te quiero decir esto, hermano. Yo no sé si tú entiendes. Tú necesitas llenura del Espíritu para vivir la vida cristiana. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo para hablar palabras alcanzado, para ser paciente, hermano. Ni uno de los que estamos aquí somos pacientes. Ni uno, hermano. Yo puedo ver a alguien aquí mansito, pero que lo toreen, yo sé que lo van a encontrar. Yo sé que llega un momento donde lo encuentran. Yo le quiero decir, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Gálatas 5:22. Entonces, cuando nosotros, a ver, ¿cuántos? Le voy a preguntar de todas maneras, ¿cuántos impacientes hay aquí? Ok, los demás son unos mentirosos. Porque aquí todo, ni uno se salva. No hay ni uno que se salve. Si tú estás en comunión con el Señor te da lo extraordinario. Tal vez tú eras de aquellos, hermanos, que parecías Alka-Seltzer, que te hacían una y explotabas inmediatamente. Pero en Cristo te vuelves manso, hermano. No, pero bueno, si no lo cree, es cosa de usted. De todas maneras, yo le estoy diciendo la verdad. Hermano, mire, el creyente verdadero tiene esperanza en cualquier situación que se encuentre, hermano. Y yo lo digo, hermano, con certeza. Porque nosotros somos testigos, hermano, de hermanos que han tenido pérdidas, hermano. Y la paz y el gozo no se pueden fingir, hermano. Y en medio de su pérdida, de su dolor, tienen paz y tienen gozo. Y están serenos, hermano, tranquilos. Porque ese es el gozo del Señor, hermano. Es fruto del Espíritu Santo. Pero si tú no buscas al Señor, no tienes comunión con el Señor, tú no tienes llenura del Espíritu de Dios, hermano. No vas a tener gozo, no vas a tener paciencia. Le vas a estar gritando a tus hijos y a tu mujer igual que antes lo hacías. Y eso es verdad lo que le estoy diciendo. Entonces, pero cuando el hombre se convierte a Cristo verdaderamente y tiene relación con Cristo, la mujer empieza a ver el cambio y los hijos empiezan a ver el cambio. Hasta el perico mira el cambio, hermano. Todos tienen que ver el cambio, hermano. ¿Por qué? Porque aquella persona es llena del Espíritu Santo, porque el Señor lo prometió y aquella promesa se cumplió en Hechos capítulo 2. Después que el Señor le dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Entonces, en Hechos capítulo 2 nos dice a nosotros, estaban todos unánimes juntos. Era como este tamaño, los que estaban, de este tamaño era la congregación. Los que estaban esperando la promesa del Señor, están orando. Y de pronto dice que viene un gran estruendo, hermano. Y se les aparecen en sus cabezas lenguas repartidas como de fuego. Y de pronto empiezan a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí, hermanos, habían judíos de muchas partes del mundo, hermano, que hablaban diferentes idiomas, pero el Espíritu les reparte a cada uno y ellos empiezan a hablar las maravillas de Dios. Y aquellos judíos dicen, ¿y cómo es que estos hablan nuestro lenguaje? ¿Cómo es que les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio lenguaje? Y algunos decían, estos están borrachos. Y ahí es cuando Pedro le dice, no están borrachos, dice.
Esta es la promesa que dijo el Señor en el profeta Joel cuando dijo: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empieza a testificarles. Y eran, hermano, como 3,000 personas, aquellos, hermano, que se convierten al Señor. ¿Por qué? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu de Dios. Y habló la palabra como tenía que hablar la palabra. Y empieza a moverse en el Espíritu como nosotros también debiéramos de hacerlo, hermanos. Yo oro al Señor, hermano, que el Señor nos sacuda en esta iglesia, hermano. En el sentido, hermano, de que hay cosas justas que tenemos que hacer nosotros, hermano, y no las estamos haciendo, y es pecado no hacerlas. Hay cosas, hermano, que nosotros, hermano, ya estamos muy cómodos. Yo una vez estaba en una iglesia, hermano, donde nosotros comenzamos este ministerio. Estábamos en una iglesia donde habían algunos ancianitos, hermano. Y los ancianitos tenían almohada, tenían sábana. Entonces ellos llegaban realmente a dormir a la iglesia. Y entonces algunos de ellos a veces hablaba y le decía: cántale al Señor, canta. Y había una pianista por ahí. Y le dije: ¿por qué tú no tocas el piano? Yo ya hice mi parte, mijo. Yo ya le serví al Señor varios años. Ahora es mi tiempo de estar aquí sentada, abanicándome aquí. Ahorita ya es mi tiempo de estar. Mire, hermano, si usted tiene el Espíritu Santo, usted no puede vivir así. Usted está eternamente agradecido con el Señor y en deuda con el Señor. ¿Cuánto le debemos al Señor nosotros, hermano? No le podemos pagar, hermano. El Salmo 50 dice: en el día de la angustia invócame y paga tus votos al Altísimo. ¿Ya los pagaste hoy, hermano? Porque todos los días, constantemente, pagarle aquella gratitud, y con nada le podemos repagar al Señor, aunque nos muramos por el nombre de Cristo, hermano, no podemos pagarle al Señor. Pero tenemos que movernos en el Espíritu Santo, hermano. Quiero que mires algunos pasajes de la Escritura en Juan capítulo 14, hermanos. Yo en verdad, hermano, espero que nosotros entendamos esto y que el Señor nos redarguya en las cosas que no hacemos bien, hermanos. La palabra de Dios no miente, hermanos. Juan 14, 15. Dice aquí, hermanos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Déjeme decirle, hermano, que la llenura del Espíritu también depende de nuestra obediencia al Señor, hermanos. No podemos vivir como se nos da la gana y al mismo tiempo querer que el Espíritu nos llene, hermanos. No. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Escuche bien esto, hermano. El Señor estaba con ellos. Él estaba con ellos, hermano. A mí me hubiera gustado oír al Señor predicando, hermano. La gente, hermano, mire, aquí nos pasamos 1 hora y no tenemos reloj a propósito, ¿verdad? Pero donde hay reloj, hermano, a veces yo he estado donde hay reloj y la gente empieza así, mire, parecen pollos, ¿verdad? Y empiezan a ver, y algunos se empiezan así como quien dice: ya, córtele, ya mucho. Entonces, al Señor, hermano, estaba leyendo ahí en Marcos 8, tenían 3 días de oírlo la gente, hermano, y no se cansaban de oírlo. Entonces, yo digo: que hubiera oído al Señor, ¿verdad? Yo sé que a usted le hubiera gustado oírlo. Oír al Señor, cómo hablaba a él, hermano, lo que hacía, cómo hablaba el Señor. Pero el Señor les dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, el Padre les enviará el Espíritu a ustedes. Ahora yo estoy con ustedes, pero Él estará en ustedes. En ustedes. Y yo, hermano, creo que es uno de los errores más grandes de la iglesia en todos los tiempos, hermano, dejarse guiar por la carne o por el intelecto antes que dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios todo lo sabe, hermanos. El Espíritu de Dios nos guía y nosotros hemos cometido muchos errores a veces por no dejarnos guiar por la palabra y por el Espíritu de Dios.
Y tendríamos nosotros que preguntarle al Señor, mire hermano, esta semana, hay una hermana que yo conozco hace muchos años, hermano. Y el Señor me la ponía, como por 3 días me la ponía en oración y yo pues empezaba a orar por ella. Pero hace tiempo que yo no la miraba, hermanos, hace años que no la miraba. Empezaba a orar por ella y al día siguiente me levanto y mientras estoy orando, entonces empiezo a orar por ella otra vez. Y al día siguiente me levanto y empiezo a orar por ella otra vez. Yo dije, Señor, voy a ir a ver a esta hermana. Y ese día estaba mi hija conmigo. Y llegué y la hermana me dice, ¿y usted qué anda haciendo por aquí? Le digo, pues vengo a visitarla porque el Señor me la puso en el corazón, le digo. ¿Y por qué será? Me dice, no sé, le digo yo. Yo sinceramente no sé. Pero cuando estábamos hablando, ella me dijo que no tenía nada, pero cuando estábamos hablando sí tenía algo. Y tenía necesidad del Señor. Y me dice, pero ¿cómo es que pasa eso? O sea, no me entendía lo que yo le estaba diciendo. Yo vi que mi hija también se me quedó viendo así. Porque me han pasado muchas cosas durante la vida como cristiano, hermano. Muchas cosas pasan durante el día a veces en nuestra vida cristiana. Y a veces, hermanos, el Señor me ha guiado tal vez a hablarle a alguien de Cristo, ¿verdad? Entonces, ella me conoció hace muchos años y yo le hice memoria de aquel tiempo y le dije, mire, yo le hago caso al Espíritu de Dios porque Él sabe lo que hace. Y hermano, mire, a mí el café no me gusta, hermano. Yo no tomo café. En Guatemala hay buen café, pero yo no tomo café, yo lo desperdicio, hermano. No tomo café, me hace mal, aparte de todo. Y el café de McDonald's es peor, para mí es un veneno completo, para mí, hermano. Tal vez a usted le gusta, ¿verdad? Pero, y usted dice, usted está loco. Pues sí, tal vez sí, ¿verdad? Pero la cuestión, hermano, es que una mañana se me antojó el café de McDonald's. Y de McDonald's, fíjese. Hice algo que yo no hago todos los días. Eso fue hace años, en el tiempo que esta hermana me conoció. Por eso yo le mencionaba eso. Entonces, me voy a McDonald's y compro el periódico, hermano. Compré el periódico y me voy a McDonald's a sentarme a tomar café. ¿De cuándo acá? Entonces, lo que estoy tomando café, yo levanté la vista y vi a una mujer que saca un montón de pastillas, hermano. Y empieza a tomarse las pastillas y a mí me dio mucha tristeza ver a esa mujer, hermano. Me dio tristeza ver a esa mujer. No era una mujer grande, ¿verdad? Tendría unos 50, ¿verdad que no es grande, hermanos y hermanas? Ah, que ya sabía que ustedes me iban a decir amén. Pero la cuestión es que saca el pastillaje y empieza a tomar. Y yo sentí como una tristeza. Y bajé la vista, seguí leyendo el periódico y el Señor me habla el Espíritu y me dice, ve a orar por ella, solo orar por ella. Algunos ya conocen la historia, ya me están viendo así, ay, te cállese ya, hombre. Pero fíjese, entonces yo decía, ay, pero ¿qué le voy a decir a esa señora? Decía yo, pero ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo llego? Y en lo que estoy aquí pensando y subo la vista, ya no está la señora. Ya estaba en el parking, estaba allá para subirse al carro. Entonces me salí rápido y le dije, mire, pues no sé cómo decirle, pero yo soy cristiano, le dije. Yo estaba ahí tomando café y yo la vi que sacó todas sus pastillas y sentí mucha compasión, le digo, no sé qué es su enfermedad ni todo eso, pero yo quiero preguntarle si usted me dejaría orar por usted. Y la señora se le llenan de lágrimas los ojos y empieza a llorar y me dice, nunca, nadie ha orado por mí, nunca, me dice. Y está llorando y le dice al marido de los hijos, quítese la gorra, dice, él va a orar por mí. Entonces yo oré por ella, estábamos ahí en el parking de McDonald's. Muchas gracias, me decía, muchas gracias, muchas gracias. Y no se cansaba y se metieron al carro y se fueron. Yo no entendí, hermanos, no entendí. Yo decía, ¿por qué me mandaste a orar por ella, Señor? No entiendo, pero le obedecí al Señor. Entonces andaba en ese tiempo, y Esteban estaba chiquito en ese tiempo también. Andaba en un carruaje yo, hermanos. ¿Verdad? Estaba chiquito, ni caminaba todavía. Entonces andaba así como Vince, ¿verdad? Por ahí anda Vince. No, estaba más grandecito. Pero yo andaba en el carruaje, hermanos. Y andábamos con mi esposa. Andábamos evangelizando. Y yo miro una casa que dice, en este hogar somos católicos. No aceptamos propaganda protestante.
Y dije, Señor, ¿sabes qué? Pues en tu nombre yo voy a tocar, le dije. Y toqué. Y que me abren y era la casa de la señora. Y la señora andaba en silla de ruedas en ese tiempo. Y entonces me dice, ¿y usted qué anda haciendo aquí? Me dice. Pues aquí, pase adelante, me dice. Quiere comer, y comimos, hermano, y nos pasamos. Y precisamente fue un domingo de resurrección. Andábamos testificando ahí con mi esposa y mi hijo. Y entonces ella misma empezó a preguntar, mire, ¿y eso de la Pascua qué es? Me decía. Eso, ¿y por qué los conejos y todo eso? Por cierto, aquí no hacemos todas esas ondas, hermanos. Aquí primeramente celebramos al Señor, pero todos los días. Y los huevos y los conejos no tienen nada que ver con el Señor. Nada, nada, absolutamente. Así que si quieren dulces, niños, hoy van a ver piñatas, ahí van a ver dulces. La cuestión es que le presenté el evangelio de salvación, hermanos, pero ella no recibió al Señor Jesucristo. Pero sabe que el Señor Jesucristo dice, hermano, que en aquel día todos vamos a ser juzgados. Y dice, hermano, que el que recibe a Cristo no es condenado, pero el que rechaza a Cristo ya ha sido condenado, porque rehusó creer en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le presenté el evangelio y aquella mujer no quiso el evangelio. Y poco tiempo después murió. Pero yo me di cuenta, hermano, y dije, qué importante es obedecer la voz del Espíritu Santo y cómo Él nos puede hablar, hermanos, y cómo Él nos puede dirigir. Y lo que yo le estoy hablando no es en chino, ni es exclusivo para los pastores. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en Él. Y si tú crees en Él, debieras de ser guiado por el Espíritu, hermano. Cuando tú tienes que tomar decisiones de cambio de casa, cuando tú tienes que tomar decisiones de trabajo, todas las decisiones que tomes deben ser dirigidas, hermano, por el Espíritu de Dios. Y algunas veces el Espíritu de Dios te va a guiar a algo que no te conviene, entre comillas, pero que al final de cuentas sí te conviene para tu vida espiritual. Porque el Señor guía a aquellos que le aman, hermano, y el Señor nunca se equivoca, hermanos. Nunca se equivoca el Señor. Tú te has equivocado, yo me he equivocado, pero el Señor nunca se equivoca. Y en este nuevo pacto, hermano, el Señor, nuestro Dios, nos ha dado de su Espíritu Santo. El versículo 26 de Juan 14, ahí donde estábamos leyendo, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 16, mírelo ahí rápidamente, hermano. Solo pase un par de páginas, ahí una página, no sé cómo es su Biblia. Versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, no estés forzando a la gente. Tú no los puedes convertir. El Espíritu es el que convierte a la gente, hermano. Versículo 13 ahí mismo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hermano, tú y yo necesitamos entender eso. El día de hoy es indispensable, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en este nuevo pacto, hermanos. En el nuevo pacto nosotros podemos servir al Señor, hermanos. Se lo voy a repetir otra vez, hermano. A ver, pónganse de pie un momentito, hermano. Pónganse de pie un momentito. Y porque me interesa decirle esto que le voy a decir. Nada más haga este ejercicio así, mire. Y haga este otro así. Y hágase uno aquí, mire el techo allá. Ahora siéntese otro momentito. Solo quería emocionarlos. Entonces dijeron, ya terminó el pastor. Es que, hermano, me urge decirle esto. Me urge decirle esto, hermano. 1 Corintios 12. Mire 1 Corintios 12, rápidamente, hermanos. 1 Corintios 12. Yo le quiero decir, hermano, que en el Antiguo Testamento, hermanos, había gente que estaba excluida de la congregación de Israel. En el Nuevo Testamento
No hay varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, sino todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Hay un orden de Dios. Pero en lo que refiere a salvación, hermano, no hay, hermano, diferencia entre uno y el otro, ni hay raza. El judío no puede ser más que el hispano o que más que otra raza, sino que todos estamos iguales delante de la presencia del Señor. Y cuando se trata de servir, 1 Corintios 12 nos explica lo siguiente, hermano, la escritura, versículo 4. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Escuche esto, dones espirituales que Dios da a su pueblo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de maneras de servir a Dios. Y hay diversidad de operaciones, de hacer las cosas, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Es decir, que tú, hermano, todos ustedes y yo tenemos un propósito por el cual Dios nos salvó. Que el Señor nos dio un don a todos y cada uno de nosotros. ¿Sabe para qué, hermano? ¿Sabe para qué nos ha dado un don el Señor? ¿Para qué le darán al carpintero una sierra, hermano? Para que la ponga de almohada, ¿verdad? ¿Para qué le darán un serrucho o le darán un martillo al carpintero, hermano? Para que se dé en el dedo. Bueno, a veces pasa, ¿verdad? Pero no se lo dan para eso. Son herramientas, hermanos, que les da para que hagan su trabajo, hermanos. El Señor nos da dones a nosotros para que nosotros edifiquemos la iglesia, hermanos. Nos edifiquemos los unos a los otros. Sigamos leyendo ahí, hermano. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como a Él se le da la gana, hermano. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces nosotros necesitamos entender, hermanos, que podemos ser siervos de Dios en este tiempo, con lo que el Señor nos ha dado. No tenemos que ser sacerdotes como en el Antiguo Testamento, hermano. Ahora somos ministros de Dios. Como Dios me guía a mí, te puede guiar a ti también, hermano. Como Él te guía a ti, me puede guiar a mí. Y con esto termino, hermano. Jesús es el mediador de este nuevo pacto, hermano. Jesús es nuestro Salvador, el único camino, la única verdad y la única vida. Si tú quieres estar en el nuevo pacto, tú necesitas a Jesucristo, nuestro Señor. Si tú no estás caminando con llenura del Espíritu, dependiendo del Espíritu Santo, la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que son guiados por el Espíritu, los que no andan conforme a la carne. No pueden agradar a Dios los que andan conforme a la carne, hermanos. Vamos a ponernos ahora sí de pie, en serio. En serio, vamos a terminar, hermanos. Y vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias al Señor, hermano. Ahí donde tú estás, lo que el Señor te haya enseñado el día de hoy, dale gracias a Dios. Si tú eres un joven, eres un niño y dices, tal vez tú piensas que no se puede manifestar el Espíritu Santo en ti, yo quiero decirte que estás equivocado. Porque la promesa del Señor es para el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios. Sus hijos, sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños. Sobre los siervos, sobre las siervas derramaré de mi espíritu, dice el Señor en esa palabra, hermanos. Así es que habla con el Señor ahora, hermano, ahí donde tú estás, hermano. Habla con el Señor. Y dile lo que está en tu corazón, lo que el Señor te haya hablado, y respóndele al Señor conforme a lo que el Señor te haya enseñado, te haya hablado en este día. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu gran misericordia, Señor. Gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias por este pacto nuevo en el cual, Señor, tú nos has dado vida, Señor.
Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Aún mientras oramos, es tu Espíritu, Señor, quien nos da esa convicción, quien nos capacita, Señor. Tú eres el que nos da gozo, el que nos da paciencia, el que nos da paz. Todo te lo debemos a ti, Señor. Perdona, Señor, por aquellos tiempos cuando hemos escogido andar en la carne en vez de andar en el Espíritu, Señor. Te pido, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude, Señor, a andar en la paz del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Mira, hermano, si el Señor te ha estado despertando a cierta hora, levántate y ora, hermano. No seas duro con el Señor. Si hasta aquí no has dejado que el Señor guíe tu vida, arrepiéntete y dile: Señor, sabes que de hoy en adelante en verdad voy a caminar contigo y voy a dejar que tú me guíes. Guía a tu pueblo, Señor Padre. Guía a tu pueblo. Bendice a los solteros que están aquí, Señor. Guíalos, Padre, a cada uno de ellos, Señor. A los hermanos que están buscando trabajo, a los que tienen planes, Señor, para el futuro. Todos, Señor, a veces tenemos planes para el futuro, Señor, pero ayúdanos a dejarnos guiar por ti exclusivamente, Señor Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos has expresado y manifestado en este día, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la alabanza, Señor, para siempre. Gracias, Señor nuestro Dios. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Gracias a Dios.